Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles un nuevo test de autonomía, uno muy particular ya que estoy conduciendo una bicicleta eléctrica, una e-bike, la hermosísima Elpra Fat Urban o Fat Urban para los que hablamos en criollo. Así que la idea es irnos hasta San Fernando, posiblemente Tigre, a ver cómo nos rinde. Estoy en el modo medio de asistencia. Por supuesto que este test de autonomía lo voy a realizar con pedaleo asistido, aunque obviamente esta e-bike tiene la capacidad de poder ser acelerada como una moto, pero el uso más normal que se le va a dar a este vehículo, por supuesto, es el de pedaleo asistido. Por supuesto también que quiero agradecerle a nuestros amigos, a la gente querida de Ecoalcina, que nos facilitó este vehículo para darle una prueba exhaustiva como siempre. Nos vemos en un ratito. Estamos en la primera posta, amigos y amigas. Han transcurrido en este momento más de 16 kilómetros y seguramente, como podrán ver, como podrán apreciar, tenemos una luz menos en el indicador de carga de batería que se apagó exactamente a los 15,5 kilómetros de haber estado andando en este modo medio de pedaleo asistido. Debo decir que durante todo el trayecto tuve muy buen viento a favor, pero eso se contrabalancea con el hecho de que están haciendo 7 grados, así que la batería tampoco rinde tanto como si hubiese una temperatura mayor. Ahora frené un poquito, estoy viniendo por la vereda por dos motivos. Primero, como pueden ver, la calle era de empedrado en bastante mal estado, y por otro lado, quería hablarles más tranquilos mientras les contaba cómo me estaba yendo. Parecería ser que, bueno, esta bicicleta eléctrica estaría dando alrededor de unos 60 kilómetros. Vamos a ver qué tanto decae la batería y les vuelvo a comentar cuando vayamos por los 30 kilómetros. Así que seguramente en el medio me tomen café y charlemos un ratito. Bueno, gente, hemos llegado a Tigre. Ahí tenemos a la hermosa Fat Urban de Elpra. Estamos en la YPF, como siempre. Ahora en full nos vamos a tomar un cafecito porque hace mucho frío, hacen 7 grados y 6 de sensación térmica. Fíjense que hemos recorrido, déjenme ver, ahí lo tienen, 25, casi 26 kilómetros y todavía contamos con 3 de 4 luces de carga. Así que bueno, la verdad que me veo muy bien para la vuelta. Me tomo un café, entro un poquito en calor y les cuento, mientras estamos volviendo, cómo va rindiendo la parte final de la carga de la batería. Reportándome nuevamente a ustedes, hemos recorrido poco más de 20 kilómetros desde que dejamos la estación YPF de Tigre y, como pueden ver, el testigo de carga de batería está en 2 luces de un total de 4. La tercera luz, debo decir, que se apagó hace unos cuantos kilómetros atrás, prácticamente 2-3 kilómetros después de salir de la estación de Tigre, lo cual es un poco raro. Hace 1 grado más en este momento
y sensación térmica prácticamente igual. Lo que sí, tenemos un poquito de viento en contra ahora y algunas pendientes más, así que vamos a ver cómo nos rinde en esta vuelta, pero por ahora está siendo bastante consistente. Y bueno, gente, hemos llegado al fin del test de autonomía, estamos prácticamente en 51 kilómetros transcurridos, todavía tenemos una luz como testigo de la carga de la batería, así que mi predicción sobre cuánto nos iba a durar esta batería yendo en modo medio de pedaleo asistido fue bastante acertada. Yo creo que ahora todavía tengo que volver a casa, me quedan unos 4 o 5 kilómetros, pero yo creo que esta bicicleta nos da aproximadamente unos 60 kilómetros con una batería llena, lo cual es muy bueno porque piensen ustedes que esta no es una bicicleta particularmente liviana. Así que muy buen rendimiento. El de la Fat Urban de Elpra me sorprendió. Misión cumplida para este test de autonomía de pedaleo asistido. Próximamente se viene el test de autonomía, pero sin pedaleo asistido, utilizando a esta muy linda e-bike realmente que acapara miradas por donde vayan. Vamos a hacer otro test de autonomía, pero ese test de autonomía va a ser utilizando el acelerador exclusivamente y utilizando esta bicicleta eléctrica como si fuese una moto. Vamos a ver cuánto nos rinde la batería de esa forma. Pero eso se los dejo para otro video. Les quiero agradecer nuevamente a la gente muy amiga de Ecoalcina que nos facilitó este vehículo. Muy lindo realmente, un muy lindo paseo esta mañana, por más que hubo un poquito de frío. Y bueno, les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo video.